Bueno, aunque estamos en 2015, podemos decir que todo ha empezado en 1999, porque es ese año en el que se decide que en Europa habrá una moneda única que será el euro. Para que un país pueda adherirse a la Unión Monetaria, tiene que cumplir varios criterios que se alcanzaron en el Tratado de Maastricht y que, que vamos a pasar a resumir a continuación. El primero es el déficit presupuestario. Significa que los gastos del Estado superan los ingresos. Todo esto dentro de un periodo de un año. Entonces, en el Tratado de Maastricht, lo que se establecía era que como norma general debe estar por debajo este déficit presupuestario del 3% sobre el Producto Interior Bruto. El otro criterio, la deuda. ¿Qué es la deuda? Pues bueno, es el conjunto de deudas que tiene un Estado respecto a sus inversores, que pueden ser personas, entidades, bancos y demás. Entonces, la deuda no debe superar el 60% del Producto Interior Bruto. Aquí lo que debemos de hacer es no confundir los criterios. Hay mucha gente que confunde déficit y confunde deuda. Para ello, pues añadimos este otro concepto que es el de superávit presupuestario, que es justo lo contrario del déficit, es decir, que ingresamos más que gastamos. ¿Tener superávit significa no tener deuda? Rotundamente no. Si, por ejemplo, si mi sueldo son 30.000 euros al año y con eso pues consigo pagar la letra del piso, 10.000 euros, por ejemplo, la letra del coche, 4.000 euros, por ejemplo, facturas, gastos, etcétera, otros 10.000 euros. Es decir, que en total en un año he gastado 24.000 euros y he ingresado 30.000 euros. La diferencia, pues, es un superávit, o es lo que he ahorrado, de 6.000 euros. Y eso no quita que yo tenga que seguir pagando al año siguiente mi casa, mi coche y todas las deudas que tenga. Ese año yo he gastado menos de lo que he ingresado, pero continúo con mis deudas. Pues esa es la diferencia entre deuda y déficit o superávit presupuestario. Pues a nivel nacional ocurre exactamente lo mismo. Si yo soy un país y mis ingresos son 100.000, por poner un ejemplo, y mis gastos son 80.000, pues es un país que va a vivir bastante bien, ¿no? Porque va a tener pues esos 20.000 de diferencia siempre pues para gastarlos en lo que sea. Si el país ingresa 100.000 y gasta 105.000, pues bueno, va a ir más justo, pero bueno, pues puede pedir puede endeudarse un poquito, pero bueno, parece como que o retrasar algún pago, está todo cercano. Si el país ingresa 100 y gasta 800.000, pues evidentemente es insostenible. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que hace ese país? Pues retrasar todos esos pagos, pedir nuevos créditos y endeudarse, y bueno, pues subir impuestos y demás. Y bueno, como vemos aquí, ¿qué es el Producto Interior Bruto o el PIB? Es la suma de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un año. Entonces, tampoco debemos confundir los ingresos sin gastos con el Producto Interior Bruto, con la producción. ¿Por qué? Porque el Producto Interior Bruto es un concepto más amplio. Dentro del Producto Interior Bruto aparece el consumo, los gastos, las inversiones, las exportaciones y las importaciones. Es decir, no solamente el gasto, aquí es ingresos menos gastos y ya está. Aquí es todo lo producido, inversión, gasto, consumo, exportaciones e importaciones. ¿Vale? Es un concepto más amplio. Esto está dentro de esto. Una vez que hemos entendido los criterios para adherirse al euro, que era un déficit presupuestario no superior al 3% del Producto Interior Bruto y una deuda no superior al 60% del Producto Interior Bruto, pues bueno, todos los países debían de cumplirlo en 2002, que fue cuando entraba el euro en circulación. Por lo tanto, entre 1999 y el año 2000,
pues Grecia estaba muy lejos de esos dos criterios, pero los franceses y alemanes pues hacían mucha fuerza para que cuantos más países entraran a la Unión Europea o a la Unión Monetaria, pues sería mejor. En esa época, Grecia tenía una débil infraestructura bancaria, no tenía un buen Instituto Nacional de Estadística, había problemas de economía sumergida, se cobraban aleatoriamente pues, ciertos impuestos y demás. Vamos, era un poco desastre en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues viendo que algunos países europeos pedían ayuda a grandes bancos de inversión pues para poder entrar al euro, como por ejemplo lo hizo Italia, pues Grecia pide también ayuda a otro banco americano y así disimular ese déficit y poder cumplir las condiciones. Por su parte, el banco americano acepta esa ayuda o sobre ese revestimiento legal del balance griego. Al aceptar esa ayuda, Grecia se compromete a pagar pues, unas cuantiosas comisiones hasta 2019 pues, por ese asesoramiento y sobre todo por ser orientada a hacer pues, ciertos retoques al balance y que, bueno, que eran de dudosa transparencia. Lo que hizo Grecia fue modificar los gastos militares y además, pues bueno, como se vivía un momento en el que pues Eurostat, que era la agencia europea que controlaba los criterios de este tratado, estaban un poco verdes porque tenían falta de organización entre todos los países y todas las normativas, pues Grecia aprovechó ese espacio para meter sus cuentas y bueno, pues aunque no cuadraban, pues nadie decía nada y simplemente se dejó pasar porque había como cosas mucho más importantes que hacer antes que revisar tanto las cuentas griegas. Entonces, finalmente, en 2002, pues se lanza el euro y Grecia entra dentro del euro. En 2004, pues bueno, hay un nuevo responsable de Eurostat que vuelve a revisar todo cuando ya lleva un par de años y se niega a aceptar esas cuentas griegas, pero se vuelve a dejar pasar ese tema. Pero ya se genera una pequeña inestabilidad. ¿Qué es lo que hace en los bancos americanos cuando empieza a haber inestabilidad? Pues es cuando aparecen los CDS, que básicamente es un seguro contra el impago de deuda. Es decir, que si un país no paga la deuda, no pasa absolutamente nada si ha contratado un CDS. ¿Por qué? Porque el inversor se garantiza con este tipo de seguros que va a ser reembolsado la deuda y así pues, se limitan los riesgos. ¿Qué es las características especiales que tenían los CDS? Pues la primera, pues su poca transparencia, es decir, que es un producto que sus transacciones no se hacían en las bolsas, sino que prácticamente se hacían bajo mano. Y la más importante es que el reembolso por su impago era superior que el de la propia deuda. Hasta aquí llevamos muchos datos, así que vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto. Resumen de lo sucedido en Grecia. Pues bueno, imaginemos que nosotros somos un banco americano que desembarcamos en Europa y que Grecia pues realmente no nos importa ni lo más mínimo. Somos un banco y nuestro objetivo es ganar dinero. Vemos la oportunidad en Grecia y ¿qué hacemos? Le ayudamos a que se desarrolle a cambio de pues, un asesoramiento y financiarla comprando deuda y así puedan cumplir los criterios de Maastricht. Grecia entra en el euro protegida por Europa y si Grecia no paga las deudas, pues lo hará Europa. Como yo soy el banco que he ayudado a asesorar las cuentas de Grecia y sé que no están claras, pues contrato pues estos seguros, estos CDS, que me van a proteger contra un riesgo de que Grecia o la Unión Europea no me pague toda esa deuda que le he comprado para que Grecia pueda acceder al euro. Si llega el vencimiento y Grecia me paga, por mí perfecto, yo gano pues esa rentabilidad
y no pasa nada. Sin embargo, si Grecia no me paga, que es la otra opción, pues tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque me cubren los CDS, que es donde además gano más dinero, que es lo que decíamos antes, que era superior al valor de la deuda. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Que Grecia me pague o que no me pague? ¿Dónde gano más dinero? Pues gano más dinero si Grecia no me paga. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, como soy americano, lo que hago es especular a la baja con Grecia y con el euro. ¿Para qué? Para que Grecia no pueda pagarme y yo ya me he llevado mis comisiones por el asesoramiento y además me llevaré ese beneficio de los CDS que son superiores a que si Grecia me pagara esa rentabilidad de su deuda. Por lo tanto, para los bancos americanos, Grecia ha sido un chollo, ha sido y es. ¿Qué implica todo esto? Pues aquí vemos la prima de riesgo Grecia. Como vemos aquí abajo, en los primeros años es muy bajita, pues en torno al 30 a 30 puntos básicos la prima de riesgo. Bueno, la prima de riesgo, su definición es la diferencia de puntos básicos sobre el bono de un país con una economía solvente. Por ejemplo, en Europa, el país de referencia es Alemania, ya que es la economía más segura. Si un país europeo ofrece bonos a 10 años a un 2% de rentabilidad y Alemania los está ofreciendo un 0,5%, la diferencia entre el 2% y el 0,5% es 150 puntos básicos. Por lo tanto, la prima de riesgo es 150. ¿Vale? Pues básicamente es eso, y eso es lo que estamos viendo aquí. En los primeros años, desde que se lanzó el euro, la prima de riesgo pues será de 20 puntos, de 30 puntos, ni siquiera se puede ver. A partir de 2008, que es cuando comienza la crisis inmobiliaria, vemos cómo empieza a subir y acaba en diciembre con aproximadamente unos 230 puntos básicos. En diciembre de 2009, lo vemos aquí, pues acaba con 240 puntos básicos, es decir, más o menos igual. La subida de estar a 20 o 30 en 2007 a 240 en 2009 es muy grande. O sea, esto a nivel de un país normal es una subida muy, muy grande. Pero es que luego fíjate todo lo que vemos aquí. En 2010 se empiezan a destapar pues todo, es cuando se lanza el primer rescate, que a pesar de que se lanza y se rescata a Grecia con una deuda de 950 puntos aproximadamente, no se consigue parar esa prima de riesgo y se dispara en 2011 hasta 3.250 puntos básicos. Incluso en marzo de 2012 llega hasta 4.000 puntos básicos, que bueno, se hace otro segundo rescate que ese ya sí que reacciona. Actualmente estamos aquí, en 2015, y bueno, pues Grecia está por encima de los 1.300 puntos básicos. ¿Qué sucederá si hay una quiebra de Grecia? Pues la primera opción, pues la prima de riesgo volverá a subir, como acabamos de ver, subirá una barbaridad. La bolsa griega caerá en picado, el sistema bancario pues se va a colapsar, los cajeros griegos pues no tendrán dinero y eso ¿qué va a generar? Pues revueltas en la calle, la gente no puede sacar su dinero y va a haber mucho nerviosismo. ¿Cuáles son las alternativas? Recortes urgentes, se va a recortar de todo, medidas muy impopulares pero urgentes en días, no en meses, se tiene que hacer en días. ¿Para qué? Pues para conseguir dinero. Entonces, ¿cómo conseguimos también dinero? Además de recortes, despidiendo a muchos funcionarios. Si se consigue un acuerdo, la opción 2 exactamente lo mismo, pero si no se consigue un acuerdo y no hay crédito, Grecia no continúa en el euro
y Grecia tendría que volver a su propia moneda. ¿Y eso qué implicaría? Pues lo primero, que se pondría en el punto de mira los países más afectados en los últimos años, como Portugal, España, Irlanda e Italia. ¿Qué les pasaría? Caídas de las bolsas, posible contagio. ¿Y esto qué quiere decir un posible contagio? Que se repita ese círculo vicioso que hemos visto en Grecia. Le podría suceder a cualquiera de estos países. Sobre todo los que más probabilidades tendrían, seguramente Portugal o incluso España. España se salva de momento porque ahora mismo es el país de la Unión Europea que más está creciendo. Pero Portugal tendría un problema. Y si Portugal tiene un problema, es muy probable que arrastre al problema a España, porque España tiene mucha deuda portuguesa. Entonces, habría más rescates y podría suceder la misma situación que con Grecia, que se llegue a una situación insostenible y que finalmente haya más países que tengan que salirse de la Unión Monetaria, incluso que el euro se rompa definitivamente. Bueno, básicamente todo esto es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo ahora mismo en Grecia. Entonces, en Grecia y en Europa. Veremos a ver qué es lo que sucede finalmente.